Y comenzamos con la explicación y configuración de la campaña de Google Ads. En este caso vamos a hacer un ejemplo práctico con una empresa ficticia que vende y construye piscinas en el estado de Nuevo León. Entonces, antes de comenzar con toda la atracción, hay que mencionar la estructura básica de una campaña, que es la campaña donde pones el presupuesto y ciertas configuraciones. Dentro de ella va los distintos conjuntos de anuncios, que los conjuntos de anuncios pueden llevar varios anuncios. En el conjunto de anuncios, por ejemplo, poner las palabras claves y los anuncios es directamente lo que ve el usuario. Textos, recursos, entre otros. Ahora lo veremos más a fondo. Vamos a hacer un ejemplo con una campaña, un conjunto de anuncios y un anuncio. Y aunque es recomendable hacer una estructura mucho más grande, esta va a ser bastante efectiva para que empiecen a comprender cómo crear una campaña. Aquí tengo varios puntos importantes anotados que vamos a ir viendo a lo largo de la creación de la campaña. Y empezamos a crear la campaña. En este caso le damos crear campaña y le damos campaña nueva. Todas estas opciones son simplemente plantillas de Google Ads. Te dice de que, oye, por ejemplo, si tú quieres clientes potenciales, te vamos dando ya una plantilla más específica para lo que tú quieres. Pero en este caso podemos darle sin un objetivo en específico y le damos de búsqueda, ya que como aquí les había notado, es el tipo de campaña que principalmente les recomiendo para casi todos los tipos de negocios, ya que es el que te va a traer clientes más potenciales. Aquí es donde te pregunta lo de las conversiones. Como les comento, eso va a ser en otro video, es un apartado más técnico. Ustedes, si no tienen las conversiones configuradas, simplemente les dan continuar. Todos estos apartados igual son para una plantilla, como para ya tenerte listo, anotado el sitio web que querías, la llamada telefónica que querías, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo vamos a ver directamente en los anuncios, entonces no les damos mayor importancia. Le ponemos un nombre que nos ayude a ubicar de mejor forma la campaña que estamos realizando. Por ejemplo, le ponemos piscinas y le ponemos la fecha. Y le damos continuar. En este caso, comenzamos con la configuración inicial y nos dice, oye, ¿qué tipo de oferta quieres enfocarte? Ok, ¿qué es el tipo de oferta? Las plataformas de ads se basan en inteligencia artificial, entonces van a buscar patrones parecidos en las personas para encontrar un público similar al que está haciendo lo que tú quieres. En este caso te dice Google, ¿qué quieres que te consigamos? ¿Clics? ¿Quieres que te optimicemos hacia clics? ¿Quieres que te optimicemos hacia conversiones o hacia valor de conversiones? Porcentaje de impresiones, ahorita lo vamos a descartar y simplemente les voy a decir que no se los recomiendo. Las conversiones va a ser aquello que tú configures en el sitio web que deseas que pase. Yo, por ejemplo, puedo tener un botón de WhatsApp y puedo configurar que sea una conversión. Entonces, cada vez que toquen el botón de WhatsApp, Google lo va a detectar como una conversión y yo le puedo decir que se enfoque en esas conversiones. Ahora, al principio no les recomiendo para nada poner conversiones ni valor de conversión. De hecho, aquí este es el proceso que yo les recomiendo llevar. Que al principio, como Google no tiene nada de información de cómo generar esas conversiones o qué tipo de públicos son los que generan esas conversiones, les recomiendo que comiencen en clics. Cuando la campaña esté bastante optimizada y hayan conseguido por lo menos unas 30 conversiones, les recomiendo pasarse a conversiones. Y cuando hayan obtenido más de 100, 150 conversiones, les recomiendo pasarse a valor de conversiones. En este caso, disculpen, lo tenía anotado mal, pero les recomiendo pasarse a valor de conversiones, que ahí lo que ve Google, en este caso, es que tú le hayas dicho cuánto vale cada conversión y entonces ya Google va a decir, no, pues me voy a enfocar con las conversiones que valen más. Ahora, esto es más para e-commerce porque, por ejemplo, si tú lo que buscas son formularios llenados, es muy difícil saber pues cuánto vale cada conversión, porque apenas es un cliente con el que vas a hablar. Entonces no aplica para todos los casos. Pero en conclusión, vamos a empezar con leads y cuando tengamos unas 30 conversiones, después lo pasamos a conversiones. Pero es muy recomendable siempre comenzar con clics. En este caso podemos ver el apartado de adquisición de clientes y ofertar solo por clientes nuevos. ¿Qué es lo que nos dice Google? De que, ok, si un cliente ya generó conversiones, no se lo volvemos a mostrar porque solo te interesa que sea para otros clientes. Eso es, por ejemplo, si alguien ya está en un sistema de suscripción, entonces no te interesa cómo mostrar el anuncio o gastar en ellos, porque pues realmente ya están inscritos. Pero muy en general no es recomendable para la mayoría de los negocios. Siempre es bueno estar ofertando por si quieren volver a generar una conversión. Entonces nosotros le damos siguiente
Ahora vamos a este apartado donde nos dice qué redes queremos enfocarnos. Ahora, Google aquí lo hace un poco engañoso porque te dice red de búsqueda y tú dices, ah, pues claro, estamos dando una campaña de búsqueda, claro que esa es la red que debe ser. Pero aquí nos dice que son socios de búsqueda de Google, o sea, no es directamente Google. Realmente es algo que no nos interesa enfocarnos en Google, que es donde mayor posibilidad tenemos de conseguir clientes de mucho potencial, ya que Google pues es el buscador más usado del mundo. Entonces, realmente lo mejor que podemos hacer es desactivarlo y sobre todo la red de display. La red de display te va a diluir el dinero muchísimo porque te va a empezar a mostrar anuncios en todas partes de internet donde tengas socios Google, pero realmente no que lo estén buscando directamente. ¿Es recomendable hacer una campaña de display? Sí, mucho más adelante y que sea la propia campaña. Por lo tanto, aquí lo recomendable es desactivarlo. Igual lo tengo pues en estas notas. Redes, solo busca, pero solo búsqueda de Google, no de socios de búsqueda. Entonces, continuamos. Ok, vamos a las ubicaciones. Aquí claramente depende mucho de pues la empresa, donde atienden, donde no atienden, qué tipo de empresa es, etcétera. Pero por ejemplo, en este caso que estamos creando esta campaña para la empresa ficticia que instala piscinas en Nuevo León, entonces pues realmente solo nos interesa público que esté en Nuevo León. Entonces vamos a ponerle presencia. Aquí es importante ver esto de presencia o interés. Por ejemplo, nosotros hemos manejado campañas para personas que quieren comprar casas en Tulum. Entonces ahí sí hemos puesto presencia o interés, ya que incluso aunque la persona no esté en Tulum, puede estar interesada en o ha hecho búsquedas de Tulum. Incluso ahí lo manejamos para todo el país, porque puede que la persona no viviera en México, pero ha estado interesada en México. Pero en la mayoría de los casos vamos a utilizar presencia nada más y es importante ponerlo, ver esta parte, sobre todo si muy estrictamente tu empresa solo atiende esa ubicación, como va a ser en el caso de esta empresa. Entonces, presencia, le ponemos ingresar otra ubicación y como dijimos, solo va a atender en Nuevo León esta empresa. Entonces, Nuevo León, México, Estado, presencia. Aquí como lo puse, ubicaciones, revisar si incluimos interés o solamente presencia. En cuanto a los idiomas, siempre es recomendable agregar inglés, porque aquí no es el idioma con el que están realizando la búsqueda, es el idioma en el que está en el navegador. Entonces, a nivel mundial es muy común que algunos tengan su navegador en inglés. Entonces, siempre es recomendable tenerlo seleccionado. Todos estos puntos dan para varios videos enteros, estos de segmentos de público, estas de palabras claves de concordancia amplia, más parámetros de configuración, da para muchos videos. Solamente les voy a decir que en la mayoría de los casos el 90% no se debe de tocar, no es recomendable tocarlo y sobre todo cuando estás haciendo tu primera campaña. Entonces por ahorita no movemos nada ahí y le damos siguiente. Aquí ya nos vamos a ir a la generación de palabras claves y recursos que, miren, este apartado específicamente es muy nuevo y no está funcionando muy bien en español. De hecho, está en una fase beta, porque aquí Google está probando unas cosas con inteligencia artificial. Entonces, por ahora le vamos a dar omitir. Ahora sí, llegamos a los grupos de anuncios, donde vamos a ingresar las palabras claves y donde vamos a hacer el primer anuncio. Vamos a ponerle pues algún nombre al grupo de anuncios. En este caso vamos a poner general. Más que nada, divides en grupos de anuncios cuando quieres poner distintos paquetes de palabras claves, que sirven para muchas cosas. Ya lo veremos en un video donde hablemos sobre las estructuras de las campañas y las estructuras más recomendables. Por ahorita, como les dije, solo nos vamos a ir por una campaña, un grupo de anuncios y un anuncio. Aquí pues ya estamos en la sección de palabras claves que estoy seguro que es el tema que más les interesa de este video, cómo agregar palabras claves efectivas. Bueno, esto también da para hacer muchos videos, pero para una campaña básica que funcione efectivamente, simplemente tenemos que tomar dos puntos muy importantes en cuenta, que sean de long tail y que sean de concordancia de frase. Ahorita vamos a explicar más a fondo eso. Con long tail nos referimos a cola larga y lo que significa una palabra clave larga que sea muy específica. Es muy importante entender la diferencia entre términos de búsqueda y palabras clave. Términos de búsqueda es literalmente cómo busca el usuario algo. Por ejemplo, para esto de piscinas, pueden poner piscinas Nuevo León. Ahora, si tú pones, por ejemplo, solamente piscinas como palabra clave, de esta forma,
En concordancia amplia, esta va a liberar miles y miles de términos de búsqueda. Si nosotros solamente dejamos piscinas, así, solamente esa palabra clave va a liberar muchísimos términos de búsqueda. Va a liberar, por ejemplo, certificado de creación de piscinas, va a liberar piscinas más bonitas del mundo, va a liberar también lo que quieres de comprar una piscina, pero se va a ir por muchos lados y tu dinero se va a diluir demasiado. Por eso hay que empezar con la primera regla y es que sean long tail o de cola larga, o sea, que sean muy específicas. Por ejemplo, empresa de instalación de piscinas. Ya aquí ya le estamos diciendo bastante a Google, ya le estamos diciendo, oye, pues en general lo que quiero que te enfoques en los términos de búsqueda que tenga que ver con que busquen una empresa que les instale una piscina. Por ejemplo, ahí ya puede enfocarse simplemente en instalación de piscinas o empresa de piscinas, pero ya no le va a aparecer quizás a alguien que busque dibujos de piscinas, fotos de piscinas, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, ahí todavía está muy amplia la palabra clave. Entonces, ¿por qué? Porque si tú no le pones comillas o no le pones corchetes, de hecho aquí nos da una pequeña explicación de eso, concordancia amplia, concordancia de frase, concordancia exacta. Como les digo, va a haber todo un video de eso. Pero en concordancia amplia, que es donde no pones nada, se va a enfocar en cualquiera de los términos que tú pusiste en la palabra clave en general. Por ejemplo, se puede enfocar en un término de búsqueda que esté relacionado con empresa. Por ejemplo, empresa de distribución de agua. O en algo que tenga que ver con piscinas. Por ejemplo, videos de piscinas. Entonces, además de hacerla específica, hay que ponerle las comillas que lo vuelve concordancia de frase y que le estás diciendo a Google, oye Google, te vas a enfocar en los términos de búsqueda que tengan que ver con toda la frase entera. Por ejemplo, si ponen piscinas Nuevo León, sí lo va a soltar porque pues a pesar de que no está haciendo un término de búsqueda muy específico, todavía Google se da cuenta que lo más probable es que quieras comprar uno y por eso lo pones así. Pero si pones certificación de piscinas, ahí sí va a decir Google, oye, ya no tiene que ver con lo que él me está poniendo aquí. Ahora, es muy importante algo. La mayoría de la gente cree que hay que poner muchísimas palabras claves porque no se te vaya a ir ninguna porque hay tantas formas de buscarlo. Repito, las palabras claves no es lo mismo que términos de búsqueda. Una palabra clave libera muchísimos términos de búsqueda. Por lo tanto, para que tu dinero se enfoque en las búsquedas que a ti te interesan y las que realmente te van a generar clientes, tú debes poner pocas palabras claves, las que te interesan y las que tienen que ver directamente con tu negocio. Por ejemplo, empresa de instalación de piscinas, podemos ponerle igual venta, o sea, si alguien está buscando algo relacionado con venta, e incluso si no ponen venta, Google ya sabe o entiende que está buscando a alguien que lo venda. También podemos poner comprar y también podemos poner, eh, por ejemplo, albercas, porque es otra forma que le llamamos comúnmente aquí en México. Y muchos estarán diciendo, oye, ¿y por qué no le pones Nuevo León? Porque es muy importante que esté en Nuevo León. Pues realmente no es necesario porque ya pusimos la ubicación que solamente sea Nuevo León y presencia, no presencia o interés. Entonces, pues realmente la mayoría de la gente que esté buscando esto en Nuevo León lo está buscando para el mismo Nuevo León. Y de todas maneras, si no, pues en el anuncio lo vamos a poner. Entonces, esta es una explicación rápida de cómo crear de manera sencilla palabras claves efectivas, que sean pocas, solamente las más directas a tu empresa, que sean largas y específicas y que tengan concordancia de frase. Con esto nos pasamos hacia los anuncios. Y bueno, llegamos directamente al apartado de anuncios, que es lo que directamente va a ver el usuario cuando le aparezca la campaña, los títulos y recursos. Ahorita veremos todo más a fondo. Ahora, ¿qué es la primera recomendación que le puedo dar a los anuncios? Es utilizar los mayores recursos posibles. Recursos es todo aquello que se pueda mostrar en el anuncio. Por ejemplo, te dice títulos, por ejemplo, te dice descripciones, por ejemplo, nombre de la empresa, logotipo de la empresa, vínculos a sitios. Ahorita vamos a dar un recorrido rápido por cada uno. Ok, primero nos dice, oye,
a dónde quieres que se dirija ese anuncio. Porque si tú tienes un sitio web amplio, se puede ir a distintas páginas de ese mismo sitio web. En este caso, digamos que tenemos una landing page para esta empresa ficticia. Entonces ponemos www.piscinas.com. Digamos que esta empresa tiene este URL. Entonces le estamos diciendo que hacia allá es donde el usuario debe caer directamente después de hacer clic en la campaña. Esta parte de ruta del anuncio gráfico ya empezamos con los recursos. Este es un recurso, por ejemplo, si tú le pones, ok, ruta del anuncio gráfico. Aquí empezamos con los recursos. ¿Qué es la ruta del anuncio gráfico? Es un apartado o una extensión del URL que solamente va a aparecer como imagen, lo que significa no va a afectar el URL en realidad. Por ejemplo, aquí le podemos poner igualmente piscinas o podemos ponerle Nuevo León, aquí como para que ellos vean como de que van a ir específicamente a ese lado donde le van a explicar eso en específico, pero solo afecta cómo se muestra el link, no afecta el link. El link es este. Ahora, lo más importante que van a utilizar en los anuncios o los recursos más importantes son los títulos y las descripciones. Google Ads ha hecho un gran trabajo haciendo nuevos tipos de anuncios donde tú puedes poner muchísimos títulos y muchísimas descripciones. No va a mostrar todos, sino va a hacer pruebas con distintos y va a ir escogiendo los mejores. En el teléfono tiende a mostrar de 1 a 2 títulos y en escritorio de 1 a 3 títulos. Entonces, al principio Google va a probar todos, pero después va a decir, oye, estos funcionan mucho mejor y son con los que se va a quedar. Como se había recomendado, principalmente hay que utilizar los más recursos posibles. Entonces, aquí el título es uno, pero de hecho cada título es un recurso. Entonces, tenemos que poner muchos para que así Google Ads tenga muchísimo con qué trabajar, muchísimo con qué probar y por lo tanto crear el mejor anuncio posible. Por ejemplo, vamos a poner como tenemos en este apartado, concentrarse directamente en lo que anuncias. Entonces comenzamos con esos títulos. Por ejemplo, instalación de piscinas Nuevo León. Ya vimos que no nos alcanza. Entonces tendremos que poner piscinas Nuevo León, por ejemplo. Aquí podemos poner instalación de piscinas. Como podemos ver, estamos limitados a ciertos caracteres. También puede ser que funcione mejor otro término, por ejemplo, instalación de albercas. También, por ejemplo, albercas Nuevo León. En este caso, no me gusta ponerle piscinas en Nuevo León o albercas en Nuevo León porque puede ser confuso y que suene a que estás buscando a dónde ir a una alberca en Nuevo León. Entonces, mejor lo ponemos de esa forma porque es muy importante ser muy claros en el marketing digital. Igual podemos poner simplemente venta e instalación y algo correlacionado. Igual podemos empezar a jugar con los segundos términos, concentrarse en valor y diferenciador. ¿Qué significa? Ya más allá de directamente lo que vende o ofrece la empresa, podemos irnos a algo particular que ofrece. Por ejemplo, pago a 36 meses sin intereses. En este caso, digamos que esta empresa ficticia tiene esa propuesta muy buena. O, por ejemplo, instalación en menos de una semana. En este caso no cabe, entonces podemos poner en menos de una semana y se va a entender que la instalación quedaría lista en menos de una semana. Muy en general lo que les recomiendo es llenar todo esto, tanto de distintas formas de decir lo que vendes, como de cómo aportas valor o cómo eres un diferenciador. Entonces, traten de explotar todos los títulos, rellenar los 15 si es posible, para que así tenga más recursos Google con cuáles trabajar. Ahora nos vamos a las descripciones. Las descripciones son un poco más largas, en este caso nos deja hasta 90 caracteres. Aquí nos explica un poquito que estos son los títulos y las descripciones van aquí abajito. Entonces, por ejemplo, en descripción podemos poner venta e instalación de piscinas.
pago a meses. Es más, le podemos poner MSI para poder aprovechar más el espacio. Meses sin intereses, instalación en menos de una semana. Aquí hubo un error ortográfico, no lo corregimos. Y como vimos, pues ya pudimos aportar bastante información en poco espacio. También aquí lo recomendable es que llenemos los 4 y aprovechemos todo el espacio. Aquí nos da un ejemplo Google de qué variaciones se pueden hacer con esto. Ok, y ahora vamos a los demás recursos. No me voy a alargar mucho porque aquí vamos a tardar bastante explicando cada recurso. Ya vamos a hacer un video específicamente de anuncios donde nos vayamos explicando todos uno por uno. En este caso, nombre de la empresa, pues directamente va a salir un apartado acá pequeño, arriba, que va a decir el nombre de la empresa. Logotipo de la empresa puede salir como este. Uno de los que más recomiendo y más me gustan son vínculos a sitios. Los vínculos a sitios son links de distintas páginas del sitio web o de distintas secciones para que se vayan directo. Por ejemplo, podemos poner contacto, ponemos el URL y ya va a aparecer aquí directamente un botón de contacto. Este lo recomiendo muchísimo porque hace la campaña más grande. Por ejemplo, si ponemos aquí vínculos a sitios Google Ads, nos vamos a un ejemplo de cómo se ven estos vínculos a sitios. Por ejemplo, seleccionamos este y aquí Google nos muestra una forma en que pueden salir esos anuncios. Se hacen muy grandes, por eso son muy buenos. ¿Cómo se crean? Pues bueno, por ejemplo, nosotros vamos a vínculos a sitios, le ponemos crear. Aquí podemos poner qué queremos que diga. Por ejemplo, vamos a llevarlos a la página de contacto. Y en la URL, digamos que la URL de esa página en específico del sitio web es www.piscinas.com/contacto. Y aquí podemos crear 4 e incluso más. Y por ejemplo, aquí le damos crear, le damos guardar. Y ya con eso Google puede trabajar con esos vínculos a sitios para mostrarlo de una manera parecido a esto. Y de ahí tenemos una infinidad de recursos más. Yo también siempre recomiendo alargar llamadas, que en este caso, por ejemplo, si le agregamos un número, por ejemplo, vamos a agregar el de Beacon Marketing en este caso, ya que sí detecta si el número existe o no existe. Entonces, por ejemplo, agregamos el número de Beacon Marketing, que es 81 10 41 05 04. Y le damos guardar. Y le damos aplicar. Y aquí nos muestra una forma en que puede llegar a salir ese número, que es un botón. Tú le das al botón y te manda directamente a llamarlos. Está muy bueno. Igualmente, leyendas lo recomiendo mucho. Simplemente son pequeños textos que van a aparecer debajo del anuncio. Muy en general, como les comento, les recomiendo llenar todos estos apartados lo más posible, porque así Google va a poder trabajar con muchísimas alternativas y elegir la mejor forma de hacer un anuncio realmente efectivo. Entonces le podemos dar listo al anuncio, digamos que ya llenamos todo lo posible y le damos siguiente. Y llegamos al apartado de presupuesto. Aquí nos da algunas recomendaciones Google, pero realmente no es de mucha importancia. Tú enfócate en el presupuesto que tengas. Aquí los puntos a tomar en cuenta es que sea tu elección, o sea, realmente tú guíate por tu presupuesto. Muy recomendable no poner menos de 100 pesos diario. Si tu presupuesto es menor a 100 pesos diario, realmente te recomiendo otras plataformas o todavía no meterte a Google Ads porque menos de 100 pesos diarios sí no va a dar resultados eficientes. Y no más del volumen de búsqueda existente. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente tienes que ver qué tanto volumen hay y qué tanto dinero vale la pena gastar. Porque, por ejemplo, si por 500 pesos Google ya te está mostrando muchísimo y tú lo quieres doblar a 1000, pero realmente no hay el doble de gente que esté buscando lo que tú anuncias, que del que ya te está mostrando Google, entonces no vale la pena porque no lo va a poder ni gastar Google. Para revisar el volumen de búsqueda existente, haremos totalmente otro video que se puede hacer con algunas plataformas. Pero por lo pronto, mientras no sea menos de 100 pesos y mientras no sea más de 1000 pesos al día, lo más probable es que no haya mucho problema. Entonces digamos que aquí vamos a poner un presupuesto de 100 pesos y con esto le damos siguiente.
Con la campaña programada hay 2 puntos que, aunque Google Ads no te lo muestre en el proceso de creación de campaña, considero que son muy importantes para que tu campaña funcione correctamente. Empezamos con las palabras claves negativas. Nosotros, al seleccionar la campaña y a ir a palabras claves de búsqueda, nos va a aparecer palabras claves de búsqueda y palabras negativas de la búsqueda. Las palabras claves de búsqueda, pues, hacen que, dependiendo de los términos de búsqueda, tu campaña se publique. Las palabras claves negativas de búsqueda hacen que, dependiendo de distintos términos, no se muestre tu campaña. Por ejemplo, aquí podemos poner empleo. Por si alguien busca empleo para instalador de piscinas. Es importante mencionar que las palabras claves tienden a ser más abiertas. Por ejemplo, si tú pones empresa de instalación de piscinas, Google se lo va a mostrar a gente que busque empresa de instalación de piscinas, empresas de instalación de albercas y cosas más variadas. En las negativas no, por lo tanto hay que ponerlas de varias formas. Como muchos otros puntos del video, vamos a hacer un video específicamente de las palabras claves negativas, pero aquí solo les dejo que, por ejemplo, si ponen empleo, también pongan empleos, también pongan vacante, también pongan vacantes, etcétera, etcétera. Las palabras claves negativas nos van a ayudar a que si alguien pone empleo en empresa de piscinas, no les aparezca. A diferencia de las palabras claves que recomiendo que sean pocas, las negativas sí recomiendo que sean muchas. Ya haremos un video completo de esto. El otro punto que quiero que veamos es quitar las recomendaciones automáticas de Google. Nosotros, si nos vamos a recomendaciones y nos vamos a todas las campañas que estén seleccionadas todas, nos va a aparecer algo aquí que se llama aplicación automática. Esto en general son distintas acciones que le das permiso o no a Google de tomar automáticamente. Google dice que son para optimizarlo, pero dado que está hecho por inteligencia artificial y que tiene que ver con que gastes mucho presupuesto, realmente te termina afectando mucho más de lo que te beneficia. En general te recomiendo ir a recomendaciones, aplicación automática y dejar desactivado todo y darle guardar. Porque si no, tu campaña a una semana no va a tener nada que ver con la campaña que habías hecho en algún momento. Entonces, esto fue todo el video por hoy. Vamos a ir haciendo videos de las distintas etapas que mostramos aquí. Y espero que los haya ayudado. Dejen en los comentarios sus preguntas por si quieren que los apoyemos respondiendo alguna duda en específico. Y nos vemos en el próximo video.